todos, hermanos. Una alegría más que hoy podemos nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué bendición que podemos tener la palabra en nuestras manos, que podemos estudiarla con libertad y podemos pedir que el Espíritu Santo nos ministre para que podamos tener sabiduría y poder entender lo que Dios quiere. Este es un tema de suma importancia y voy a decir urgente. Así que vamos a pedirle a Dios ya que Él nos guíe, el Espíritu Santo nos llene y nos ayude para entender su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Padre, recibe toda la gloria. Amado Dios, recibe toda la honra, Señor. Queremos bendecirte en esta noche, pero también queremos que tú nos ministres con tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, desarrollarnos, desenvolvernos en esta tierra haciendo tu voluntad. Bendice tu iglesia, Espíritu Santo, guíanos en esta noche. Y bendícenos, lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Le decía, este es un tema urgente, necesario, urgentísimo. El tema es sanidad. ¿Qué es la sanidad? En estos tiempos, mucha gente está pasando por situaciones de enfermedad complicadas. Mucha gente está falleciendo y todos los días hay mensajes, llamadas, ore por mi primo, ore por mi familiar, ore hasta por pastores, ore por hermanos y ore por mi hijo, pedidos de oración, aún por los amigos. Pedido de oración, y estamos en un tiempo donde la iglesia de Jesucristo debe entender bien este tema de la sanidad. Así que nosotros vemos la gloria de Dios todos los días, porque así como llaman, así como mandan mensajes de pedido de oración, también mandan mensajes diciendo, mi familiar ya salió de estar internado, ya le dieron de alta, ya se está recuperando y esto nos alienta, esto nos anima a seguir intercediendo, a seguir clamando y a orar y también atreverte a ministrar la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos en esta noche a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Santiago capítulo 5, verso 14 al 16. La palabra de Dios dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Miren lo que Dios está diciendo. Quiero que le ponga atención a lo que Dios está diciendo. En primer lugar, ¿qué hacer como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Dice el verso 14 hasta el 15 y vamos a ver ahí algunas cosas que Dios nos está diciendo. Amados, ustedes son testigos de que en la iglesia hemos visto muchos milagros. Muchos han sido sanados
de enfermedades terminales, algunos ya donde los médicos han dicho no se puede hacer nada, y Dios ha hecho milagros. Hemos visto cantidad de gente siendo sanada, y esto nos muestra que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue obrando y que Dios está en este tiempo obrando sanidad, haciendo milagros. Así que Dios lo sigue haciendo. Algunos han sido sanados y se han apartado y me han preguntado, pastor, ¿qué pasa con ellos? Nada. Dios simplemente va a seguir haciendo milagros para mostrar que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que Él sigue siendo el mismo. Él va a seguir obrando, y muchas veces para que el mundo conozca de quién es Él. Así que en primer lugar, hermano, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos ya a la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo? Lo primero que tiene que hacer, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Pastores, diáconos, líderes, hermanos que la experiencia, hermanos que tienen madurez espiritual, hermanos que se mantienen firmes en las cosas de Dios. Entonces dice, llame a esos hermanos. No dice ancianos por la edad. No. Tampoco por los años de cristianismo que tiene. No. Está hablando de hermanos ancianos en la iglesia, reconocidos por su fe, reconocidos por su permanencia en las cosas de Dios, por su servicio y por su madurez espiritual. Entonces, lo primero que hay que hacer, dice, llame a los ancianos. La segunda orden de parte del Señor dice, oren por él. ¿Qué significa esto? Aquí dice la palabra en el verso 14. Dice, sencillamente, oren por él. La segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Significa interceder, ponerlo en las manos de Dios, para que Dios obre sanidad. No dice, declárenlo sano. No, yo declaro que tú eres sano. No dice declaren. Dice, oren por él. Pidan a Dios por su enfermedad, para que él sea sanado, ¿no? Así que fíjese bien, pidan sanidad por el enfermo, ¿no? Amado, ¿por qué dice oren por él? Porque el que da sanidad, el que hace milagros, es Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. El que hace milagros es Dios. Por eso tenemos que ponerlo en las manos de Él. Nosotros los pastores no sanamos a nadie. Yo sé que hay tanto mentiroso que ponen sillas de rueda, alquiladas, hacen cosas diciendo, este hombre lo sanó. No, momentito. Nosotros no sanamos a nadie. Se lo voy a decir más claro. Nosotros, aunque son pastores o somos pastores, no sanamos ni siquiera el dolor de cabeza de una mosca. El que hace sanidad, el que hace milagro, es Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el Señor. Él opera sanidad. Él opera milagros. Y quiero que esto lo entienda claro. Y luego la tercera orden que encuentro en la palabra de Dios dice, ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite. No cualquier aceite. Yo respeto a algunos líderes que no, vamos a echarle aceite de cocina. Algunos pueden usar hasta aceite de carro, yo no sé. Pero aquí la enseñanza es que en el tiempo de Jesús se usaba el aceite para ciertas enfermedades.
Y entonces es como una medicina. En otras palabras, Dios estaría diciendo, mira, usen aún la medicina. La medicina. Porque es cierto, Dios también puede usar la medicina. Dios va a usar los médicos. Dios quiere obrar sanidad y también puede usar la medicina. Pero la medicina, el aceite especialmente, es considerado como un símbolo de que Dios está en el asunto, de que Dios está en medio de esta intercesión, de este pedido para sanar al que está enfermo. Y la otra palabra, la otra orden dice, y la oración de fe. Dios está diciendo, la oración que ustedes hagan, la tienen que hacer con fe. Wow. La oración que ustedes van a hacer, la tienen que hacer con fe. Cae la responsabilidad en aquellos líderes, pastores, ancianos, para que hagan una oración, escuche bien, con fe, auténtica, oración de fe. Debe ser una oración, escuche bien, debe ser una oración eficaz. ¿Qué significa eficaz? Porque el texto luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oración sin dudar, oración creyendo que Dios puede hacerlo. Oren con fe. El que hace la oración debe hacer una oración con fe, eficaz. Y luego dice, y aquí viene ya la promesa de Dios, y el Señor levantará al enfermo. Esta es una promesa. El enfermo será levantado. El enfermo será sanado. Amado, la oración de fe del justo puede mucho. Y aquí dice la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y dice aquí una palabra, dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? El pecado es perdonado. ¿Por qué? Porque en el hecho de enfermedad, Dios le da al enfermo la oportunidad de arrepentirse. Porque hay perdón de pecados siempre cuando la persona se arrepiente de sus pecados. En esa enfermedad Dios le da la oportunidad de sacar de su interior todas las cosas negativas y también sacar lo que llamamos y lo que la palabra de Dios nos dice que es las raíces de amargura. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Habla de perdón, habla de perdonar a sus enemigos. Habla de ponerse a cuenta con alguien con quien tiene algún lío, alguna bronca. Por eso el enfermo tiene la oportunidad de revisar muy internamente de su persona con quién tiene alguna bronca. La palabra de Dios habla de que la persona debe quitar, debe sacar toda raíz de amargura. ¿Con quién tiene alguna raíz de amargura? Algunos tienen raíces de amargura con su propia familia. Esos resentimientos por algo que le hicieron.
Algunos tienen raíces de amargura con algunos amigos, compañeros de trabajo. Y algunos cristianos tienen raíces de amargura con sus propios hermanos en la fe. Entonces, este tiempo de enfermedad, Dios le da la oportunidad de revisar qué hay en su interior, en su corazón, y por eso confesad vuestras ofensas. Y dice, entonces si se arrepiente, su pecado va a ser perdonado. Yo quiero invitarte a buscar ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, un poquito más atrás. Hebreos capítulo 12, verso 15. Quiero que lo leas tú mismo porque esto es algo serio. Esto es algo serio. Dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad que no tenga usted ningún tipo de amargura, resentimiento, bronca con alguien. Porque a uno no, es que esa hermana me cae mal. No, ya es una raíz. Pequeño o grande es una raíz. Y las raíces de amargura hay que sacar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, lo hemos dicho en algún momento. Impide la gracia de Dios. En otras palabras, impide el regalo que Dios quiere darle. En otras palabras, si está enfermo, impide la sanidad, impide el milagro que Dios quiere hacer en su cuerpo físico. Hay muchos enfermos, hay mucha gente que está enferma porque tiene raíces de amargura, porque no ha aprendido a perdonar a las personas, especialmente aquellos que considera sus enemigos. Escuche bien. Dios quiere sanarlo, Dios quiere hacer un milagro, pero este tiempo de enfermedad Dios le está dando la oportunidad de sacar toda raíz de amargura. En segundo lugar, quiero mostrarte la capacidad de sanidad del Señor. La capacidad de sanidad del Señor. Quiero invitarte a buscar en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 28. Dice la palabra del Señor así. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿qué es que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Dice la palabra de Dios que vinieron los ciegos a pedir un milagro, a pedir una sanidad para que Jesús le devolviera la vista. Y Jesús les hizo una pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Él les estaba diciendo, ¿ustedes creen que yo puedo devolverle la visión, la vista? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer este milagro? Y ellos dijeron, sí. Le estaban diciendo, ¿tú eres Dios? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Tú vienes de parte de Dios. Tú puedes hacerlo. Te hago esta pregunta en esta noche. Cuando hay un enfermo, cuando hay alguien que está necesitando un milagro, ¿tú crees? ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? No, dime si crees. ¿Crees de veras que Dios puede hacerlo? ¿Crees que Dios puede hacer una sanidad y crees que Dios puede hacer un milagro?
Porque esto tiene que estar con seguridad en tu mente y en tu corazón. Quiero que te metas en tu cabeza y decir, yo creo que Dios puede hacerlo, yo creo que Dios puede hacerlo y yo creo que Él sí puede hacerlo. Que metas en tu mente, en tu corazón y puedas decir, Dios puede hacerlo. Dios puede, porque no hay imposible para Dios. Tienes que meterlo aquí en tu cabeza, en tu corazón, de que Dios puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Mira ahí 9:6, vamos a retroceder un poquito. Mateo 9:6, ¿qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí está. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Para que sepas que Dios tiene la potestad, que Jesús tenía la potestad, el poder y la autoridad para sanar, para liberar, para hacer, obrar milagros. Tenemos un Dios que sigue siendo el mismo. Tenemos un Dios que se quiere glorificar a través de las sanidades. Que verdaderamente Dios quiere hacerlo. La iglesia ha dejado de creer en esto. La iglesia ha dejado de creer en milagros. Por eso que mayormente no se ven sanidades y milagros en las iglesias, porque no le está creyendo, cree que Dios no es capaz de hacerlo. En tercer lugar, yo quiero mostrarte ¿quiénes pueden ministrar sanidad? ¿Quiénes pueden ministrar sanidad? Y voltea la hoja, capítulo 10, verso 1, dice la palabra de Dios así. Todo está en Mateo, no vas a caminar mucho en la Biblia. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quiénes pueden ministrar sanidad? Los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo pueden ministrar sanidad sobre toda enfermedad y toda dolencia. Todo aquel que es un discípulo. Así que si usted es un discípulo de Jesucristo, usted puede ministrar sanidad sobre los enfermos, sobre las dolencias. Fíjese bien, usted es un discípulo. Si es un discípulo, usted tiene la autoridad de Dios. Dios le dio la autoridad para que usted lo pueda hacer. ¿Qué está diciendo, pastor? Que usted puede ministrar y usted puede orar sanidad por los enfermos y pedir por los enfermos y pedir un milagro por la vida de ellos. No sé si lo sabía. No sé si usted lo sabía. Y si usted lo sabía y no está ministrando sanidad,
quiero decirle en esta noche, te tienes que atrever. Atrévete a ministrar sanidad. Atrévete, porque esa es una responsabilidad que Dios puso sobre tu vida, porque tú eres un discípulo y tú ya recibiste la autoridad. Es una responsabilidad y Dios te ha mandado que ores por los enfermos, ores por aquellos que tienen dolencia, y si hay que liberar también, Dios ya te dio la autoridad para que tú lo puedas hacer. Solamente te tienes que atrever para que en el nombre de Jesús las personas sean sanadas. El problema es que no nos atrevemos. Y ese es el gran problema. Pero Dios te dio la autoridad para que tú la puedas ejercer. Hoy hay tanta gente necesitada de salud. Hay tanta gente enferma. Y la iglesia no está ministrando sanidad. Es tu responsabilidad. Pastor, no puedo salir de casa, pero Dios te dio la autoridad y tú puedes ministrar sanidad aún a la distancia. Envía palabra de sanidad sobre los enfermos. En el nombre del Señor, envía palabra de sanidad y dile: Señor, sana a este pariente, sana a esta persona que tenga el hospital, sánalo, Señor, levántalo en el nombre de Jesucristo. No nos estamos atreviendo. Ese es un gran problema. ¿Sabes? Cuando he visto los milagros, yo decía, yo hago lo que el Señor me ha enviado a hacer. Aquellos que no lo quieran hacer y se quieran discutir si todavía está la sanidad hoy, si todavía es el milagro, ellos que se encarguen. Pero he visto milagros de todo tipo que usted ni se imagina. He visto desahuciados dando por muertos que hoy están con vida. Solamente es obedecer la palabra de Dios. Nada más. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pastor, ¿por qué muchos no se sanan? ¿Por qué muchos no se sanan? Si usted dice que la oración eficaz del puede mucho, ¿por qué muchos no son sanados? Y aquí te voy a explicar. Porque el que está haciendo la oración quizás no está haciendo una oración eficaz. Fíjate lo que estoy diciendo. No está poniendo una verdadera fe cuando ministra sanidad. Esto puede ser una realidad. O puede ser la falta de fe de los enfermos. Yo quiero invitarte a que busques ahí en Mateo capítulo 17. Evangelio de Mateo capítulo 17, verso 16. Vamos a leer desde el 15. Vinieron a Jesús y este hombre traía a su hijo. Dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. El verso 17 dice algo importantísimo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Vino diciendo, Señor, lo he traído a tus discípulos para que ellos liberen a mi hijo de este demonio que lo mete en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído. He traído mi hijo a tus discípulos, a quienes tú le has dado autoridad para que puedan liberar, sanar las enfermedades y quitar toda la dolencia. Yo lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Jesús se enojó. El Señor se molestó. Y aquí el enojo, porque muchos han interpretado mal, aquí el enojo no es contra los discípulos. Quiero que analice bien y miren los paralelos de del Evangelio. Jesús está diciendo, generación incrédula y perversa. ¿Los discípulos eran incrédulos? ¿Eran perversos o estaban caminando con el Señor? Estaban andando en la enseñanza de Jesús, de vida. ¿Eran incrédulos o ya eran creyentes? Aquí dice generación incrédula, inconversos. Y aquí dice perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes si han visto han escuchado, han visto milagros y todavía no quieren creer? ¿Hasta cuándo? Ahí está, míralo. ¿Los discípulos eran creyentes o fue mentira lo que el Señor hizo? ¿Los discípulos habían recibido la autoridad o no tenían autoridad? Sí. Pero esta generación de gente inconversa, perversa, no estaba creyendo. Y esto pasa siempre. Siempre. ¿Sabe que cuando estamos en el templo, la gente viene, no, yo quiero que vea el pastor? Por ahí algún diácono quiero, no, yo quiero que el pastor me atienda. No, yo quiero que el pastor ore. Y yo le digo, y ustedes son discípulos, atiéndanlo ustedes. No, es que la autoridad la dio el Señor a sus discípulos. Y usted también es discípulo. Usted es un discípulo y Dios a usted le dio la autoridad. Te tienes que atrever. Atrévete a ministrar sanidad. Atrévete a interceder, a orar. ¿Sabes? Porque la gente quiere que solamente el pastor tiene la unción especial. No. Si eres un discípulo, tú recibiste lo mismo que el pastor. Un día, terminando la escuela dominical, vi a una hermana que vino después de algunas 2 o 3 semanas. La vi en la puerta sentada, terminé la clase, ella llegó, se sentó ahí en el mueble que está en la puerta. Y termino la escuela dominical, empezamos a saludar. Y le digo, hola hermana, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Dice pastor, aquí estoy. Lo estoy esperando. Y le digo, ¿me estás esperando? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Necesitas algo? No, dice el pastor. Lo que pasa es que su madre tenía más de 80 años.
Y 15 días antes, ella vino para decir, pastor, mi mamá está entubada, mi mamá está sufriendo. ¿Cómo le hago, pastor? Ya tiene su edad y yo ya no quiero verla sufrir. Y yo le enseñé a algunos líderes, hay casos especiales. Y le dije, bueno, ponle en la mano del Señor. Si tú ves que está sufriendo y que se está quejando de dolor y por más que le pone medicina, tiene una edad, ora para que el Señor se la recoja. ¿Eso tengo que hacer, pastor? Sí, tú puedes hacerlo. Ve y dile, Señor, mi mamá está sufriendo, yo ya no quiero verla sufrir. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú la recojas. Y habían pasado 15 días y estaba ahora en la puerta y me dice, pastor, yo no me voy a mover de aquí si usted no va conmigo a mi casa, porque hace 15 días mi mamá sigue sufriendo y todavía está. Así que yo no me muevo si usted no va conmigo. Yo dije, bueno, si esperas a que terminemos, saludemos, yo voy. Sí, pastor, porque mi mamá está sufriendo, pero digo, ¿has orado? Sí, he orado, pastor, y no pasa nada. Y le digo, vamos a ir entonces ahora a ver. Fuimos a la casa y es cierto, la mamá estaba con unas oxígeno, unas mangueras por varios lados y todo, y ahí apenas respiraba. Y le digo, ¿estás segura que quieres que ore? Sí, pastor, porque yo ya oré y ella sigue sufriendo. Bueno, entonces hice la oración y usted sabe ya de esto quizás, y lo hemos explicado alguna vez. Y me faltó, ¿usted cree? Mira, créele tú al Señor. Yo ya la puse en la mano del Señor y le he pedido que la recoja. Y Dios dice que la oración del justo puede mucho. Bueno, pastor, me dijo. Así que a las 5:30 de la tarde nosotros regresamos para el servicio, paso por el vehículo, por la casa y ya la estaban velando. La oración del justo puede mucho. Pero siempre estamos pensando que es el pastor que tiene que ir, que es el pastor que tiene que orar, que son los líderes. Hermano, usted es un discípulo de Cristo. Usted está para ministrar sanidad. Dios le dio la autoridad. Él dijo, les doy autoridad para echar fuera demonios, pero también para obrar sanidad y quitar todas las dolencias. Créelo, tú te tienes que atrever a ministrar sanidad en estos tiempos que no podemos ir a orar por el enfermo a su domicilio, pero tú clama. La oración del justo puede mucho. Tú tienes la autoridad. Dios te la dio, no te la dio el pastor. Atrévete, dile al que está a tu lado, atrévete a ministrar sanidad por los enfermos. Quiero concluir esta noche con un texto bíblico. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, lo siguiente. Y todo, quiero que lo leas conmigo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. Y todo lo que pidieres, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Lo que tú pidas en mi nombre, yo lo haré.
¿Sabes lo que Jesús está diciendo? Te lo garantizo. Te doy la garantía. Lo haré. Lo voy a hacer. Amado, que Dios te dé sabiduría y puedas entender que todo discípulo de Jesucristo tiene esta responsabilidad. Vamos a orar. Padre Celestial, toda la gloria es tuya. Estamos pasando tiempos donde hay mucha gente que está sufriendo por enfermedad. Padre, queremos que levantes a tu iglesia para ministrar sobre los enfermos. Y que tú, Señor, seas glorificado y esta gente pueda glorificar tu nombre. Porque tú has obrado en ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos para que ellos, Señor, se atrevan a ministrar sanidad. Tu palabra dice que todo lo que pedimos, tú lo vas a hacer. Ayúdanos a creer. Ayúdanos realmente a que nuestra oración sea auténtica. Amado, quiero poner en tus manos a tu iglesia para que en el poder tuyo ellos sean levantados como instrumentos de bendición hoy y siempre. Amado Dios, los pongo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo que nos escuchas por primera vez, tú también puedes ser un instrumento de bendición para mucha gente, para tu familia, compañeros de trabajo, amigos, compañeros del colegio, de universidad. Tú puedes ser un canal de bendición para ellos. Pero para tener la autoridad de poder ministrar sanidad, necesitas ser un discípulo de Jesucristo. En esta noche tú tienes la oportunidad de hacerte un discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, necesitas entregarle tu vida. Hacer de Jesucristo tu Señor. Y empezar una nueva vida de la mano con Dios. Quiero preguntarte en esta noche, si tú quisieras ser un discípulo de Jesucristo, si verdaderamente estás tomando esta decisión, quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. Allí donde estás, haz esta oración. Pon toda tu fe en Jesucristo. Haz esta oración conmigo. Oremos. Padre Celestial, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Por esto, en esta noche, yo tomo la decisión. Le entrego mi vida a Cristo y hago del Señor Jesucristo mi Salvador y mi Señor. En esta noche, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero quitar toda raíz de amargura. Y a partir de hoy, quiero vivir una vida nueva.
bendíceme en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste la oración con fe, con todo tu corazón, la palabra de Dios dice que has nacido de nuevo, te has convertido en un hijo de Dios. Ahora tú eres un discípulo de Jesucristo. Quizás no sabes cómo hacer. Ahí en la parte de abajo aparece un número, la página de nuestra iglesia. Llámanos, haznos saber. Yo he orado, yo he aceptado a Jesucristo. Y entonces escríbenos para poder ayudarte y te involucres en algún grupo pequeño y puedas aprender cómo conocer más a Dios. Que Dios te bendiga. Iglesia, un abrazo. Cuídense, todavía estamos en cuarentena. Que Dios los bendiga y no se olvide, usted recibió la autoridad para ministrar sanidad sobre los enfermos. Que Dios los bendiga. Un abrazo, un abrazo grande, grande. Y que realmente en estos días usted también esté sirviendo a Dios. Bendiciones. Y ya estamos por terminar nuestro servicio de esta noche. Simplemente queremos recordarte que aquí van a aparecer nuestros números de cuenta y un código QR donde tú puedes hacer tus donaciones y tus contribuciones, tus ofrendas, tus diezmos, como lo quieras llamar. Y estamos haciendo diversas actividades, como el comedor que tenemos durante la semana para personas en necesidad. Todo esto está ayudando a que mucha gente sea ayudada, pero también que conozca a Cristo. Así que si te gustaría contribuir, puedes hacerlo de esta manera o escribirnos directamente y nosotros te explicamos cómo hacerlo. También te recordamos que tenemos grupos durante la semana y todos estos grupos online están dirigidos a jóvenes, a niños, a mujeres, a varones. Hay grupos realmente para todos. Aquí tienes la página web, puedes enterarte de mucho más, cómo ser parte, y también si nos escribes te podemos ayudar a cómo integrarte rápidamente a cualquiera de nuestros grupos. Y un anuncio muy rápido es que para la próxima semana en nuestro servicio de Kids tendremos algo muy especial por el Día del Niño, así que estén muy atentos a lo que va a suceder durante la semana. Tendremos una sorpresa para nuestros niños también el próximo domingo. Y eso ha sido todo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.